Buenas a todos, bienvenidos de nuevo a un vídeo de nuestro canal, esta vez algo diferente, ya que estas últimas semanas hemos ido grabando podcast con mis reflexiones y comparto también mi visión de por qué deberíais formaros a nivel práctico, pero hoy creo que es interesante traeros un caso práctico, hacer un vídeo con un caso práctico de los que hemos trabajado en las mentorías grupales. Por cierto, las mentorías grupales se han suspendido sin fecha, así que de momento lo que voy a hacer es compartir con todos vosotros casos prácticos del despacho y todos aquellos que tengáis interés por que os resuelva alguna cuestión, que os explique alguna duda que tengáis, podéis utilizar los canales para contactar conmigo, que son básicamente mi correo electrónico e Instagram, o dejar alguna pregunta o algún comentario en este mismo vídeo, ¿vale? Porque lo voy a subir a YouTube y esta es la forma de proceder que voy a hacer en estas próximas semanas, meses, hasta que vea qué tal va y cómo funciona. Yo creo que es algo que puede ser de muchísimo provecho para todas las personas que están estudiando relaciones laborales, que ya están trabajando y tienen poca experiencia, o sea, recién egresados, y bueno, quizás a lo mejor también para alguna persona que sea un trabajador de la empresa de la que vamos a hablar o, pues no sé, en líneas generales a cualquier persona que trabaje le puede interesar ver este vídeo porque va de un tema que creo que es interesante, muy interesante y que posiblemente pues os va a abrir la mente para que tengáis un sentido crítico y aprendáis a razonar y a pensar, que es todo lo que a los estudiantes en la universidad pues no les enseña, ¿vale? Es la realidad. La universidad solo te quiere dar una formación eminentemente práctica y perdón, teórica. Ojalá fuera práctica, sería la bomba, pero la realidad es así de cruda y así de terrible, ¿no? La universidad no se preocupa por tu empleabilidad, se preocupa porque saques buenas notas y porque tengas un currículum a nivel teórico que sea abrumador, pero eso a la hora de la verdad no te da trabajo. Hemos hecho hace ya unos meses hemos hecho una investigación acerca de la empleabilidad de los recién graduados en relaciones laborales y la verdad es que aunque las estadísticas parece que son muy positivas en el estudio que hicimos, sí que es verdad que hay una serie de aspectos y factores que influyen mucho para lo que es el desarrollar una carrera larga e interesante en esta profesión. Yo básicamente estoy enfocando esta formación o estos vídeos, estos podcasts, estas reflexiones que yo comparto en aquellas personas que realmente se quieren dedicar a esta profesión. Yo sé que no son muchas porque hoy en día casi todo el mundo se quiere dedicar a una profesión tipo funcionario, que es muy respetable, pero bueno, para esas personas evidentemente este contenido no tiene ningún tipo de interés. Esto es un contenido que va dirigido exclusivamente a personas que quieren a sumergirse y aprender mucho en esta profesión, tener un despacho propio quizás en el futuro y tener una mejor posición económica que la que va a tener evidentemente un funcionario. Si lo que quieres es tener muchas vacaciones, los fines de semana libres, entonces mejor que te dediques a la honorable profesión de funcionario, que oposites, y si eso para ti no es un obstáculo para vivir, el hecho de poder tener que trabajar un fin de semana o por las tardes, todas las tardes, pues entonces te invito a que te sumerjas con nosotros en esta profesión y veas cuál es el aspecto real de lo que es trabajar en un despacho como el nuestro. Nosotros tenemos un despacho jurídico laboral, una asesoría laboral, solo nos dedicamos al derecho laboral y a la seguridad social y esto que os voy a traer hoy básicamente es un caso real de una trabajadora que viene a nuestro despacho, estaba de baja médica y trabaja para una empresa, para un supermercado que es Mercadona, ¿vale? Ella comenzó su baja médica y nos decía que quería ver si realmente en la nómina, después de haber iniciado la baja, la empresa le estaba pagando bien, porque ella entendía que no le estaba pagando bien. Realmente ella no tenía un motivo real, no conoce la normativa y por eso acudía a nosotros, ¿vale? Eso es básicamente la manera en la que vamos a atender siempre a los trabajadores, ¿vale? Porque nosotros
vamos a dar siempre cobertura, servicio, asesoramiento a empresas o a trabajadores. Vamos a estar siempre en un lado de esa balanza. La relación laboral siempre tiene esas dos posturas, digamos, enfrentadas. Siempre existe un conflicto, ¿vale? Puede ser un gran conflicto, puede ser un pequeño conflicto, pero siempre hay un conflicto y hay dudas. Muchas veces porque la normativa pues no es clara. Ahora vamos a ver un ejemplo de lo que es normativa no clara, que ya puede ser una normativa que venga del gobierno a través de una ley, o de un reglamento, de un real decreto, ¿vale? De una orden ministerial, o bien de un convenio colectivo, ¿vale? Un convenio colectivo hoy en día también es una fuente pues de absoluta, muchas veces, inseguridad jurídica porque no hay nada claro y los que negocian muchas veces los convenios, al igual que los que redactan los textos legislativos, no se dan cuenta de que hay que aplicarlos y por tanto deberíamos de tener todo lo más masticado posible para generar mucha seguridad y tener claro cómo tenemos que actuar, pero eso no es así. Entonces, esto es básicamente de lo que va el vídeo de hoy, ¿vale? Hoy vamos a intentar que entendáis que todo lo que se lee no es tan fácil de aplicar, hay que pensar y hay que analizar. Entonces, hoy vamos a analizar el convenio de Mercadona, pero solo en lo referente al artículo 33, que es el artículo que regula el complemento de incapacidad temporal. Y antes de empezar, lo que vamos a comentar es algo introductorio que es básico que debéis conocer, y es qué pasa cuando un trabajador se pone enfermo y tiene una baja médica que es por contingencia común. Contingencia común es todo aquello que no es motivado por el trabajo, es decir, no es un accidente de trabajo, ¿vale? No es nada que el trabajador se haya, digamos, hecho o se haya dañado, se haya puesto enfermo por estar haciendo su trabajo en el día a día, ¿no? O sea, una contingencia común es pues que te tuerces el tobillo, que coges una gripe, que te operan de lo que sea y te tienen que ingresar en el hospital, cualquier cosa, ¿vale? Cualquier cosa que no tiene ese origen en tu día a día laboral, en tu profesión. No te has torcido un tobillo mientras estabas llevando un carro con algo de una parte a otra del almacén, no te ha atropellado un vehículo de la empresa en unas instalaciones de la empresa, ¿vale? No te ha dado un infarto mientras estabas trabajando, pues bueno, todo eso que te pasa en tu vida diaria, que afecta obviamente a tu trabajo porque te incapacita para trabajar, pero que no te lo has, digamos, que no tiene un origen en tu trabajo o en tu actividad profesional, ¿vale? Entonces, la seguridad social cubre y ayuda al trabajador, nos ayuda a las personas cuando estamos de baja médica, cuando tenemos algún tipo de contingencia, algo que nos pasa, para que tengamos una ayuda económica y que no nos veamos perjudicados por el hecho de que no podamos trabajar. En este caso, en la contingencia común, lo que dice la norma es que el del día primero de tu baja al día tercero no cobras nada, es así lo que dice la ley. Del día cuarto de la baja al día 20 solo se cobra el 60% de la base reguladora. La base reguladora es la cantidad económica que sirve para calcular cuál es la prestación que vas a percibir. Normalmente, si tú eres un trabajador a jornada completa, es la base de cotización de tu nómina del mes anterior al que causas la baja médica, ¿vale? Pues si te pones de baja en julio, lo que miran es la base de cotización de contingencia común de la nómina de junio, ¿vale? Si eres un trabajador a tiempo parcial, o sea, no haces la jornada completa, lo que te hacen es sumar las bases de cotización, pues en este caso de contingencia común, de los 3 meses anteriores al mes en el que te caes enfermo y lo dividen, ¿vale? Después se divide por el número de días reales que ocupan digamos, que suman esos meses, ¿vale? El caso de un trabajador a jornada completa, pues se divide por 30, ¿vale? En este caso, pues imagínate que tu base de cotización del mes anterior es 1.500 y estás a jornada completa, pues lo que hacen es cogen esos 1.500, lo dividen entre 30 y ya tienen tu base reguladora. La dividen entre 30 porque la tienen que hacer diaria, ¿no? Se tiene que siempre establecer por día, porque la prestación de incapacidad temporal se paga por día. Entonces la base
se calcula en días. Imagínate que eres un trabajador a tiempo parcial y que la suma de, de las tres bases de cotización de las tres nóminas o de las 3 meses anteriores a que hayas causado la baja, suma, por ejemplo, 3.000, ¿vale? 1.000 y 1.000, y la suma de los meses de esos días son 91, por ejemplo, ¿no? Porque puedes tener un mes de 30, uno de 31 y otro de 30, serían 91. Pues esos 3.000 lo divides entre 91 y ya tienes la base reguladora de lo que es un día, ¿vale? Bien, entonces básicamente esto es un poco el inciso, ¿no? Por lo tanto, retomamos, del día 1 al tercero de la baja no se cobra nada, del día cuarto al 20 se cobra el 60% de esa base reguladora diaria que acabamos de explicar, ¿vale? O sea, de la cantidad que te salga, al dividirla, bien sea en un caso o en otro, el que hemos explicado, trabajador a jornada completa o a jornada parcial, del día cuarto al 20 solo se le aplicaría el 60% diario, ¿no? De esa cantidad. Pues imagínate que te salgan 100 euros, vamos a ponerlo fácil. Imagínate que la base reguladora diaria son 100 euros. Pues del día cuarto al 20 cobrarías el 60%, o sea, cobrarías 60 euros por día. Ahí estarías perdiendo 40 euros al día, ¿vale? Y a partir del día 21º de la baja, o sea, cuando ya la baja se extiende bastante, lo que se cobra es el 75%. Entonces pasarías a cobrar de 60, pasarías a cobrar 75 euros, ¿vale? En vez de perder 40, ahora ya solo perderías 25 euros. Pero bueno, esto es básicamente para que veáis, no sé si esto yo ya no recuerdo, yo creo que sí, habían algunas clases prácticas en la universidad donde se aprendían a calcular nóminas, así muy a nivel teórico, evidentemente, un poco de laboratorio, pero posiblemente esto ya lo conocéis, ¿no? Pero bueno, por si acaso hay alguien que no lo conozca, pues lo introducimos y punto, que eso no es ningún tipo de problema, ¿vale? Entonces ya tenemos este esquema claro, ¿vale? Entonces el resultado al final es que lo normal es que el trabajador, en función del número de días que esté de baja médica, pues va a perder entre el 100% de su salario, pues si solo estás 3 días no cobras nada, o sea, pierdes el 100% de tu salario, o puedes perder el 40% o puedes perder el 25% en función, ¿no? de los tramos en los que te encuentras, ¿vale? Pero básicamente esto lo que quiere decir es que la ley le otorga al trabajador que está de baja médica una ayuda económica que va por tramos, en función de la duración de la baja médica, pues vas cobrando unos tramos, unas cantidades u otras, ¿vale? Y evidentemente no te garantiza nunca que sigas cobrando la misma cantidad que si estuvieses trabajando. Hay que decir, y esto es importante, que cuando un trabajador está de baja médica, aunque sigue cobrando de la empresa, lo que la empresa le está pagando no es salario, sino prestación de incapacidad temporal. O sea, lo que se le llama el subsidio de IT. IT es la abreviación de incapacidad temporal, que es distinta a la incapacidad permanente. La incapacidad permanente es la que se supone que no puedes trabajar, ¿no? Se supone. Hay muchas casuísticas. En eso no vamos a entrar hoy. Este no es el motivo de la clase. O sea que ya tenemos ubicado trabajador que está en incapacidad temporal, o sea, tiene una baja médica por contingencia común, no está motivado por su trabajo. Sabemos ya cuáles son los tramos que la Seguridad Social ha establecido para, digamos, ayudar económicamente al trabajador. Pero ¿qué pasa? Que los trabajadores normalmente trabajan en sectores o en profesiones que están normalmente dentro de lo que es el paraguas de aplicación normalmente de un convenio colectivo que puede ser de empresa, como el caso que vamos a ver hoy, que es el de Mercadona. Mercadona tiene su propio convenio colectivo, o el de un convenio, por ejemplo, sectorial, ¿vale? Provincial, estatal, etcétera. Puede ser un convenio de cualquier tipo, ¿no? Pero los convenios regulan aspectos de la relación laboral que normalmente suelen ser, no todo, pero bueno, suelen ser mejoras de lo que es el derecho mínimo, que normalmente es el que podemos ver en el Estatuto de los Trabajadores, ¿no? El Estatuto de los Trabajadores no es un texto muerto, es un texto vivo que va cambiando y cambia muchísimo. Últimamente ha cambiado mucho, ¿vale? Ha habido muchos cambios recientes, o sea que siempre es importante, si consultamos el Estatuto de los Trabajadores, si vemos que en nuestra empresa o en la universidad tenemos una versión del Estatuto, es casi mejor que eso ni lo usemos, porque normalmente serán versiones antiguas y no van a tener la redacción de los artículos al día. Es importante que os vayáis a la página web del BOE y busquéis directamente el Estatuto de los Trabajadores, o si tenéis acceso a una base de datos jurídica, que vayáis, porque las bases de datos jurídicas también tienen siempre la normativa actualizada. De hecho,
En el BOE, por ejemplo, incluso puedes ver la versión que tú quieras, puedes ver una versión antigua si quieres para comparar, porque a lo mejor estás resolviendo una consulta de un trabajador de que le pasó algo hace un año y quieres ver cómo hace un año el estatuto regulaba eso, ¿no? Porque eso sería lo que habría que aplicar porque era lo que estaba vigente, ¿no? Entonces, bueno, ya tenemos claro de que estos tramos es lo mínimo que cobraría el trabajador, pero el trabajador puede tener derecho a una mejora con respecto a este mínimo que regula la seguridad social. ¿Y qué es lo que se llama el complemento de IT o el complemento de incapacidad temporal? ¿Vale? Es una mejora que introduce siempre, normalmente es el convenio. Puede ser que también el trabajador, si tiene un puesto de trabajo que es importante, puede que en su propio contrato pueda incluir algunas cláusulas él al negociar con la empresa en referencia a este tipo de situaciones para también tener un beneficio o un derecho, ¿no? Un derecho mejor, ¿no? Que es el que establece la ley. Bien, pues entonces, el complemento de IT es una mejora que normalmente es voluntaria de la empresa, que lo que hace es darle al trabajador una ayuda complementaria para que esa pérdida de poder adquisitivo, esa pérdida económica, pues sea menor. O sea, se complementa la diferencia, ¿no? Entre lo que establece el mínimo, que es la seguridad social, y un cierto porcentaje de su salario. El objetivo, pues, evidentemente, es que durante su incapacidad temporal, esos días que está de baja, pues, que no tenga, además de que está enfermo, pues no tenga tampoco, digamos, que estar lidiando con una pérdida de económica. Esto no todos los convenios lo regulan, ¿vale? Y no lo regulan de la misma manera. Ahora lo vamos a ver. Esta ayuda, este complemento, corre siempre a cargo de la empresa, ¿vale? No tiene ningún tipo de ayuda ni ningún tipo de ventaja a la empresa a la hora de cuando abones estas cantidades. Normalmente lo que hemos dicho ya es que se regula en los convenios colectivos, contratos individuales, acuerdos de empresa, algún tipo de política interna que la empresa pues tenga, ¿vale? Acuerdos entre empresa y trabajador o el convenio colectivo, básicamente. Entonces, lo normal es que este complemento de IT tenga siempre o lleve aparejado una serie de requisitos, ¿vale? Esto hay que entenderlo. Toda ayuda, toda mejora, normalmente lleva aparejado el cumplir una serie de requisitos. Hay artículos de convenios donde básicamente los requisitos son nulos o muy pocos. Y otros que son muy complejos, como es el caso de Mercadona. Es que traemos este caso de Mercadona porque realmente es un caso increíblemente interesante de estudio a nivel práctico para que veáis cómo una cosa que parece tan sencilla se puede complicar muchísimo, puede ser prácticamente ininteligible y puede ser muy complicado poder dar un asesoramiento y una cobertura a un trabajador que venga a hacernos una consulta si trabaja en esta empresa, porque realmente cuando veáis el artículo lo vais a flipar. Yo en la descripción del vídeo os voy a dejar el enlace al convenio para que vosotros lo podáis descargar. Y ahí podéis leer el artículo 33. Es un poquito largo y tiene, digamos, como dos partes que yo ahora voy a intentar explicar de manera resumida porque el objetivo de este vídeo es mostraros cómo trabajarlo, cómo interpretarlo, dónde están los puntos críticos, cómo actúa la empresa, ¿vale? Un poco haceros pensar, ¿no? Y que evidentemente yo os voy a contaminar en mi vídeo, lo tengo clarísimo, con mi visión, pero ya veréis que mi contaminación os va a ayudar mucho, ¿vale? Si este vídeo lo ve alguna persona que trabaja en Mercadona, pero en un puesto de responsabilidad, pues bueno, tampoco pretendo ir en contra de Mercadona, ¿vale? No es mi idea, yo no tengo nada en contra de esta empresa, pero sí que me llama la atención la complejidad a la hora de redactar este documento, porque sabemos que además Mercadona históricamente hay muchos comentarios en foros, en blogs, si los leéis, ¿vale? Mercadona, el tema de la incapacidad temporal, pues lo trata de una manera muy especial, tiene sus propios servicios médicos, etcétera. O sea, es una empresa que a ese nivel el tema de la incapacidad temporal la quiere tener bastante controlada, que eso no es nada malo, ¿vale? Siempre y cuando se haga de una manera que sea razonable y ética, no pasa nada, ¿no? Es algo que creo que todas las empresas deberían de tratar, ¿no? De tener, pues, procurar que el trabajador cuando esté de baja médica se
recupere lo más pronto posible, porque al final el trabajador tampoco entendemos que quiere perpetuarse en una situación donde esté enfermo y realmente no pueda ni trabajar y muchas veces hacer su vida normal, otras veces sí, pero bueno, vale. Entonces, básicamente, hecha esta matización, nosotros desde nuestro despacho no tenemos nada en contra de Mercadona, ¿vale? Pero sí nos llama mucho la atención su política del complemento de IT, ¿no? De cómo lo tienen. Entonces, básicamente, Mercadona pone una serie de requisitos, ahora los vamos a ver, pero en línea, hablando para generalizar, normalmente suelen ser, las condiciones que suelen poner son de tipo antigüedad, según el tipo de enfermedad que se tenga, ya sea una contingencia común o una profesional, ¿vale? En este caso es un ejemplo de contingencia común, pero también podría haber una baja por un accidente de trabajo, ¿vale? También se pueden poner límites temporales, ¿vale? A que ese complemento, pues, solo se abone durante un tiempo determinado, ¿vale? A personas que tengan X antigüedad, según sea la enfermedad se paga o no se paga, y después también, pues, se pueden poner criterios de exclusión, es decir, no se le daría este complemento a alguien, por ejemplo, que es sustituido, a alguien que tenga un nivel de asentismo X en un periodo acotado determinado, o a alguien que no colabore, por ejemplo, con el servicio médico propio de la empresa, ¿no? Eso también podría pasar, se podría regular. Entonces, una vez que ya tenemos esta parte más o menos entendida, creo que es sencillo, ¿vale? Estamos hablando de condiciones, requisitos. Vamos a ver cuáles son digamos, esos tipos de complemento. Hay veces que se hace un complemento total al 100% del salario, otras veces que se hace hasta un determinado porcentaje, ¿vale? Un 80, un 90. Otras veces que es solo para determinados tipos de incapacidad temporal, determinados tipos de baja. Y la mayoría de las veces, aunque no siempre, también está condicionado a requisitos, ya lo hemos dicho. Bueno, entonces el complemento básicamente de IT es una prestación adicional que ofrecen algunas empresas para que los trabajadores no pierdan dinero cuando están de baja por enfermedad, complementando lo que no cubre la seguridad social hasta llegar al salario íntegro, ¿vale? Ahí está, lo he leído porque creo que además es la manera más sencilla de explicarlo sin que se alargue mucho más el vídeo, aunque este vídeo va a ser un vídeo largo, ¿vale? Bien, entonces yo he copiado porque, claro, dentro de lo que es la lección práctica para los alumnos, yo lo que hago es copio el artículo, ¿vale? El artículo 33 del convenio. Aquí lo tenéis, ¿vale? Y básicamente lo que quiere decir Mercadona, ¿no? Lo que trata Mercadona y la parte de la representación de los trabajadores, que son los que han negociado este convenio, básicamente lo que quieren decir es que hay dos complementos. Un complemento básico, que es para todos los trabajadores, por el cual se recibe el 100%, vemos aquí que en este caso es al 100%, del salario base, más las pagas, más el complemento a salario base. Todo esto no es necesario que sepáis lo que es, pero en líneas generales son los conceptos salariales que en este convenio se han creado, se han regulado, se han cuantificado y son los que se le abonan a los trabajadores en función de la categoría que tengan, ¿de acuerdo? O sea, se les paga el salario base, las pagas se refiere a las pagas extraordinarias y hay un complemento que se llama complemento a salario base. Pues entonces, los trabajadores que perciben el salario base con las pagas y el complemento a salario base, esos son una tipología de trabajadores, pueden percibir, si están de baja médica, hasta el 100% del salario base. Están limitados hasta 18 meses, lo máximo que lo pueden recibir son 18 meses y esto tiene una explicación, ya que la empresa solo tiene obligación de mantener al trabajador en alta cuando está en IT hasta los 18 meses de la baja, ¿vale? Los 545 días. A partir de ese momento la empresa puede dar de baja ya al trabajador en seguridad social sin que eso suponga que es un despido, ¿vale? Simplemente es que ya no tiene obligación de mantenerlo en alta y de cotizar por él, puesto que se encarga de ello, el INS se encarga de hacer ese seguimiento y ver finalmente qué es lo que pasa con él, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que se necesita? Pues tener un parte de baja médica oficial, eso va a ser siempre, si no tienes la baja por tu médico de cabecera, el complemento no se te va a pagar, ¿vale? Esto no es exclusivo de Mercadona, lo tienes que tener siempre. Mercadona aquí lo detalla para que quede bien claro, pero es obvio, ¿vale? Que la empresa tiene que seguir cotizando por ti, es obvio, y avisar también
previamente a la empresa de la ausencia. ¿Vale? Esto es algo que todo trabajador debe saber. Si estás de baja médica o si has ido a tu médico y te han dado la baja médica, lo que tienes que hacer automáticamente, salvo que te hayan metido de urgencia en el hospital porque te estás a punto de morir, te ha pasado un accidente de coche y estás en la vida o muerte, que ahí no puedes evidentemente llamar, pero si tienes a un familiar que lo puede hacer, o sea, si tú no lo puedes hacer, pues tú como trabajador no puedes, sería un familiar, pero bueno, si pudiera o un familiar, avisar a la empresa de la ausencia, para que la empresa sepa por lo menos que no vas a poder ir a trabajar y pueda ver qué hace para cubrir tu baja médica, ¿vale? Ese sería el primer complemento, el básico para decirlo, ¿no? Que es para todos. Y después hay otro que es un complemento que se ha pensado para aquellos trabajadores que reciben, además de estos tres conceptos que hemos dicho, salario base, pagas y complemento a salario base, tienen un complemento, ¿vale? Que se llama complemento de puesto de trabajo, ¿vale? O sea, es una cantidad adicional. Entonces, para estos trabajadores también existe un complemento que tiene estas condiciones, ¿vale? En el caso nuestro, la persona que vino aquí estaba en este segundo caso, el complemento adicional, porque en el caso del complemento adicional, ya que en su nómina aparecía el complemento de puesto de trabajo, que normalmente es un concepto que suele tener un importe considerable, ¿vale? La verdad es que la persona tenía una nómina que estaba muy bien, ¿vale? 11 años en Mercadona, tenía una nómina muy, muy interesante. Entonces, ¿para qué debe de cumplir? Pues debe tener un buen historial de asistencia. Según Mercadona, el asentismo anual no puede superar el 2%. Absentismo anual no puede superar el 2%. Esto es literal del convenio, ¿vale? No dice nada más. Tu asentismo anual no puede superar el 2%. El tiempo de baja tiene que ser razonable. O sea, tu baja no puede durar más del tiempo estándar que marca el INS para tu enfermedad. A ver, esto aquí ya estamos empezando a ver cómo Mercadona introduce estos requisitos y son unos requisitos que son un poco raros, porque no están muy bien explicados, ¿vale? Yo entiendo que tú puedas fijar que le abona ese complemento a un trabajador que, bueno, que no suele faltar, o sea que es bastante responsable y cumple en su trabajo, te premio por ello, lo veo bien, me parece una política interesante, ¿vale? Premiar al trabajador que está más implicado, que tiene mayor interés en acudir a su puesto de trabajo y cumplir con sus labores. Eso es lo que quieren todas las empresas, básicamente, ¿no? Todos los que tenemos una empresa nos gusta eso, ¿no? Que nuestros trabajadores sean serios, sean responsables y los trabajadores lo que buscan también es que la empresa también sea seria y responsable, o sea, tiene que haber una reciprocidad, ¿vale? Y aquí dice Mercadona que el asentismo anual no puede superar el 2%. Claro, asentismo anual, dice anual, pero no explica el término anual a qué se refiere, ¿vale? Porque anual se le puede dar muchos enfoques. Y el 2%, bueno, sí es un límite en porcentaje, pero que no sabemos tampoco qué tipo de absentismo. El artículo ya veréis que no lo pone. O sea que cuando empezamos a leer el artículo ya nos empezamos a dar cuenta de que se ha redactado, pero hay algo raro aquí, ¿verdad? O sea, no es tan fácil de interpretar esto. De hecho, yo cuando vi la nómina de la trabajadora y leí el artículo, yo hubo un momento que le dije a la trabajadora que yo realmente no le podía explicar si le habían pagado bien o no el complemento, porque claro, aquí hay una serie de factores que no están explicados con detalle, que nosotros no conocemos, ni siquiera ella, y por tanto realmente parece que la única parte aquí que puede determinar si se paga o no se paga el 100% del complemento para este segundo caso de los trabajadores que perciben este complemento que se llama de puesto de trabajo, parece ser que es un poco complicado y que es Mercadona quien tiene las claves, ¿no? Las claves secretas guardadas. ¿El tiempo de baja razonable? Pues no lo sé, porque evidentemente el tiempo de baja razonable es un dato que posiblemente lo único que lo sepa es un médico, ¿vale? Y en función del tipo de paciente y el tipo de dolencia, la edad, la gravedad de lo que tenga. Entonces, la empresa yo creo que es muy difícil que sepa esto, ¿no? Es verdad que tiene un servicio médico propio y que posiblemente, claro, el médico tiene esa especialidad de medicina del trabajo, pero no sabemos hasta qué punto también ese médico tiene acceso a esta información. Recordemos que en el parte de baja siempre va a poner la duración estimada de la baja, pero eso siempre es estimado, no lo sabemos. Puede ser que en el camino, en el transcurso de la baja, el trabajador empeore por lo que sea y se la alargue. Entonces, ¿qué pasa? Que entonces ya eso no se consideraría un tiempo de baja razonable. Pues la verdad que es complicado, ¿no? Después, otro de los requisitos es no ser reincidente, no haber tenido bajas repetidas o recaídas en el último año.
Vale, bien. O sea, volvemos a otra vez un poco. Aquí lo que sí que vemos al pensar en cómo se ha redactado este artículo, ¿vale? Nos damos cuenta de que a Mercadona lo que quiere premiar a aquellas personas que básicamente están al pie del cañón y faltan muy poco, ¿vale? Y después colaborar también con el médico de empresa, ¿vale? Lo que quieren es que acuda a las consultas médicas de su médico, o sea, aparte del control médico de su médico de cabecera, que es el que le da la baja al trabajador o a la trabajadora, y aparte de la mutua, que también la mutua interviene aquí como otro factor, otro agente, ¿no? En el control, pues también quieren que colabore con el médico propio de la empresa. O sea, digamos que aquí habría un triple control médico, que no está mal, ¿vale? Siempre y cuando al trabajador eso le ayude a mejorar, es maravilloso, porque yo creo que al final el trabajador tampoco se quiere perpetuar no se quiere perpetuar en esto, ¿no? Voy a parar un segundito porque están haciendo ruido y no sé si se está grabando el ruido. Voy a cerrar la ventana, un segundito. Esto es lo que tiene grabar cuando tenemos al vecino haciendo reforma. Entonces, vemos es que de Mercadona ha establecido aquí pues estos cuatro requisitos. Para Mercadona tiene que ser súper, hiper, mega razonable, no lo vamos a dudar, pero la razonabilidad no debería estar reñida con la claridad y con la seguridad jurídica, que aquí pues brilla un poquito por su ausencia. Entonces vemos aquí como estudiamos en la universidad, vemos cómo nos explican muchísimas cosas a nivel teórico, pero esto es la realidad. Nos enfrentamos a dar asesoramiento jurídico laboral a una trabajadora que está afectada por este convenio y resulta que de la lectura del convenio, pues nosotros nos quedamos un poco ojipláticos y decimos, pero qué, pero ¿en dónde está aquí, en dónde está aquí, digamos, la clave de la respuesta de ese complemento de IT? Pues básicamente para las personas que están en esta situación en las que cobran el complemento de puesto de trabajo, bajo nuestro punto de vista es muy difícil. De hecho, a la trabajadora yo le vi la nómina, no tenía el complemento al 100%, ¿vale? Pero sí que le habían pagado más de lo que eran los límites que hemos visto al principio, ¿vale? Con lo cual no sabemos por qué se le ha aplicado un complemento, pero no al 100%, ¿vale? Y si leéis el artículo vais a daros cuenta de que el complemento solo es al 100%, no existe otro complemento, o sea, o no hay complemento o hay complemento al 100%, pero a esta trabajadora, curiosamente, se le complementó entre la prestación mínima de la seguridad social y el 100% se le complementó una parte, pero no sabemos por qué motivo o por qué criterio. No sé si es que ellos interpretaron que durante X días sí que cumplió con los requisitos y a partir de determinado momento de su baja ya no los cumplió y por eso entonces no le complementó por todos los días. Eso puede ser uno de los motivos, ¿vale? Pues si el trabajador demuestra o puede hacerse acreedor de ese complemento durante un periodo, pero después, porque cumple esos requisitos, pero después deja de cumplirlo, pues lo normal sería te los pago hasta aquí. Por ejemplo, si dice el convenio que el trabajador tendrá derecho a, por ejemplo, como el de hostelería de nuestra provincia, dice que el trabajador que lleve en la empresa más de 6 meses contratado, o sea, que tenga una antigüedad mínima de 6 meses y que no sea sustituido, tiene derecho a complemento del 100%, ¿vale? Con lo cual, el trabajador dice, bueno, tengo más de 6 meses o no tengo más de 6 meses. Ese es el primero, eso es bastante sencillo, me refiero, eso es un criterio muy claro. Aquí no hay ambigüedades, no es difícil de averiguar ni nada. Hombre, puede ser que el trabajador haya estado contratado, haya parado, haya contratado, haya parado, que haya saltos, ¿no? Entre diferentes contratos y ahí a lo mejor puede haber una pequeña situación compleja para interpretar, ¿no? Pero supongamos un caso sencillo, un trabajador que lo contratan en fecha X y llegado a la fecha Y se cae de baja médica, pues mira a ver cuánto tiempo lleva. ¿Lleva más de 6 meses? Sí, pues entonces tiene derecho al complemento. Ahora, ¿la empresa lo sustituye? No, de entrada puede ser que no lo sustituya porque piensa que se va a recuperar pronto, a lo mejor solo va a estar 10 o 12 días y dice, bueno, por ese periodo de tiempo no voy a contratar a nadie, ya me las arreglo como pueda con los trabajadores que tengo. Pero resulta que el trabajador empeora, lo tienen que hospitalizar y se va a pegar 4 o 5 meses de baja, dice la empresa. Bueno, espérate, porque ya son mucho tiempo. Lo voy a sustituir. Pues entonces, ¿qué pasa? Que en el momento en el que el trabajador es sustituido, ya no tiene derecho al complemento. O sea, cumplía los requisitos hasta
X día de la baja y a partir del día, el que sea, empezó a trabajar otro trabajador en su puesto y lo sustituyó, pues a partir de ahí, evidentemente, ya la empresa pues no le va a complementar, ¿vale? Pero esto es un caso que es muy sencillo, aquí no hay ambigüedades, es fácil. Se puede asesorar de una manera muy práctica y certera al trabajador, pero en este caso no. Buen historial de asistencia. Tu asentismo anual no puede superar el 2%. Vale. Tiempo de baja razonable. No ser reincidente y colaborar con el médico de empresa. Vale, perfecto. Entonces, llegado a este punto, yo lo que le planteaba a los alumnos, a los estudiantes de nuestra formación es, según el artículo 33, dice que el asentismo anual no puede superar el 2%. ¿No? Vamos a ir ya un poco entrando en harina. ¿Se refiere al asentismo de cualquier tipo o a uno específico? Porque es que el convenio no lo dice, ¿vale? Y el término anual se refiere al año presente o al año anterior o a qué año, a qué carajo de año, ¿vale? Vale, nosotros lo que hacemos es, bueno, pues para intentar dar un poco de luz y arrojar, pues lo vemos desde nuestra experiencia, qué tipo de asentismo debería, o entendemos nosotros que debería de contar para el tema del 2% este, ¿no? Pues el artículo 33 hemos dicho que no lo especifica, pero por una interpretación, digamos, laboral, estándar y práctica, que claro, es la que nosotros podemos dar y cada parte podría dar la suya, incluido Mercadona, que tendrá la suya particular, que evidentemente no tiene mucho interés en que se conozca, porque no la ha puesto en la redacción del artículo, sería maravilloso. Desde aquí, señores de Mercadona, simplemente les invito a que reflexionen, que podría ser muy interesante para ayudar al propio trabajador, a las propias relaciones laborales y a las personas que, pues, normalmente ayudamos a esos trabajadores a que tengan dudas, a entender cómo ustedes regulan ese tipo de situaciones para que los podamos ayudar. O incluso ellos mismos que al leerlo, pues no necesiten ni siquiera acudir a nosotros, ¿no? Entonces, a nivel práctico y a nivel, digamos, de lo que nosotros manejamos, no deberían de incluirse ahí ni las vacaciones anuales, ni las licencias retribuidas. Nos referimos a los permisos básicamente del artículo 37 del estatuto, que después cada convenio también los regula, ¿vale? Pero bueno, nos vamos al estatuto para que sepamos a qué permisos son, porque yo creo que es más fácil. La incapacidad temporal por enfermedad común o accidente, o sea, si ya has estado de baja o esa propia baja, cuenta, ¿vale? También es verdad que dice que no puede ser reincidente, con lo cual, pues esta parte no sé ya cómo quedaría o no. Cuando está el trabajador en maternidad o paternidad, bueno, esto en puridad no está bien dicho, maternidad o paternidad, es nacimiento y cuidado de menor, ¿vale? Pero es más fácil de entender así. Licencias médicas justificadas, ausencias por causas sindicales justificadas. Esto es lo que entendemos que no cuenta como asentismo, ¿vale? O sea que si el trabajador se ha ausentado de su puesto de trabajo por alguno de estos motivos que tenemos aquí, pues eso no debería entrar en el 2%. Es lo que nosotros entendemos, pero claro, Mercadona, ¿qué es lo que entiende? Pues no lo sabemos porque no lo pone el artículo. Y las que sí deberían de contar como asentismo, pues evidentemente cualquier falta de asistencia que fuera no justificada, eso es lo que yo creo, bajo mi punto de vista humilde y modesto, es la base de lo que es un asentismo, ¿no? Esa falta no justificada, retraso, llegar tarde, por ejemplo, a trabajar o irse antes, sin motivo. O una ausencia por enfermedad que no tenga un justificante médico, o lo que ya hemos dicho, un abandono del puesto sin autorización. Esto es lo que en teoría nosotros entenderíamos que debería ser considerado como asentismo, ¿vale? Siguiente variable, anual, ¿no? Siguiente punto enquistado, anual. ¿A qué se refiere anual? ¿Vale? El convenio no lo especifica y esto al trabajador, pues, y al externo, que somos nosotros, al asesor externo, pues tampoco. Nosotros no somos adivinos, no tenemos la gran bola de cristal que nos dice, no, Mercadona aquí quería decir esto. No, eso no existe. ¿Vale? En la práctica empresarial podría ser, opción A, el año natural, de enero a diciembre. Opción B, el año móvil, los últimos 12 meses, contados desde la fecha de la baja médica hacia atrás, ¿vale? Cronológicamente los últimos 12. O opción C, el año de evaluación de la prima, ¿vale? Porque en el convenio se regula el pago de una prima y se hace referencia a esto del año, ¿vale? Que esto podría ser a la lectura del convenio lo que podría ser más probable, pero es que tampoco es algo concluyente, ¿vale? Por lo cual ya vemos como aquí tenemos problemas. ¿Cómo interpretamos esto? No es fácil, no es sencillo. Esta es la base de este ejercicio. O sea, el que empecéis a despertar y a daros cuenta, si os queréis dedicar a esto, que os vais a encontrar con situaciones como esta y preguntas que son
jodidísimas de responder, pues no tenemos ni la más remota idea, ni puñetera idea literal. Bien, más preguntas. ¿Qué luces y qué sombras encierra la redacción de este artículo? Ya hemos un poco introducido este tema, ¿no? Un poco más atrás ya me he referido a esto, ¿no? ¿Qué luces y qué sombras? O sea, ¿qué hay claro y qué hay oscuro aquí? Pues muchas cosas oscuras, desde luego, claro, poco. ¿Qué tipo de sindicato creéis que han negociado con Mercadona este convenio y esta regulación del complemento de IT? ¿Vale? Porque la base de lo que nosotros siempre vamos a enseñar o a conocer en nuestra profesión es que el sindicato pues, es el antagonista número uno al 100% de la empresa y siempre va a intentar sacar, digamos, en la negociación de un convenio el mayor beneficio que pueda para el colectivo de los trabajadores, como es normal, es lo que se le pide, ¿no? Cumpliendo su faceta negociadora y ese papel tan importante que se le reconoce, ¿no? Como agente, ¿no? En la negociación del artículo, si no recuerdo mal, 37 de la Constitución, que es la negociación colectiva. O sea, esa autonomía de las partes para autorregularse, los trabajadores la tienen a través de la figura de sus representantes, que son los sindicatos normalmente, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de sindicato hay aquí que ha permitido, ¿no? Una regulación de este tipo de complemento, que es algo muy importante bajo nuestro punto de vista cuando alguien está enfermo? Y esta poca claridad, estas sombras, ¿no? Que ahí aparecen en la redacción. ¿Y qué aporta al estudio de esta regulación convencional a vuestro trabajo como laboralista, experto? ¿Vale? Porque se trata de que después de que veáis todos estos casos prácticos y las clases que de momento, insisto, ahora mismo están en stand-by, ¿vale? Están en stand-by y ya veremos a ver cómo retomamos estas mentorías, ¿vale? Eso no significa que no podáis acceder a nosotros por correo electrónico, por redes sociales y hacernos las preguntas que queráis, ¿vale? Nosotros estamos aquí abiertos a colaborar y ayudar a quien quiere aprender y a quien quiere progresar, ¿vale? Entonces, ¿esto qué os aporta a vosotros a nivel profesional, ¿no? Estudiar este tipo de cosas, leer este tipo de convenios, ¿vale? Vale, pues aquí os vamos a tratar de dar nuestra opinión a estas preguntas, ¿vale? Hemos hecho un análisis que se podría decir light de este artículo, ¿no? Del artículo light, sin meternos tampoco mucho con Mercadona, ¿vale? Porque, bueno, hay una versión, digamos, light y otra que sería un poquito más dura. Pero insisto, nosotros no tenemos nada en contra de Mercadona, pero esto nos viene muy bien, este salseo, esta chicha, para que vosotros podáis aprender, es obvio. A mí me resultó súper llamativo y yo pensé, cuando lo vi y lo leí, dije, esto es un caso práctico de puta madre, ¿vale? O como se diga. Vamos, desde el análisis light, desde el punto de vista de la empresa, claro, nosotros siempre vamos a ver la óptica de la empresa y del trabajador. Pues desde el punto de vista de la empresa, luce pues que se controla mucho el absentismo, ¿vale? Que hay una gestión también propia de la IT a través de un servicio médico propio, ¿no? Que favorece ese seguimiento y puede en algún momento pues, acortar esos periodos de baja, que es lo que la empresa quiere. Se puede ayudar a controlar y a prevenir el fraude, ¿no? Porque hay muchas veces que el trabajador también, pues, tiene una actuación que se podría considerar un poquito no ética, ¿vale? Y bueno, pues un médico que esté bastante encima del trabajador puede llegar a detectar, ¿no? Este tipo de situaciones y aunque a lo mejor no puede evitar el fraude o una baja injustificada o que se prolongue esa baja en demasía, bueno, pero la empresa ya tiene ese conocimiento y sabe y de alguna manera va a encasillar a ese trabajador de una manera, porque eso se hace, ¿vale? Esto es importante que lo sepáis. A los trabajadores se les clasifica por bueno y por malo, ¿vale? Igual que a nosotros como profesionales, también se nos clasifica por nuestros clientes como bueno o como malo, ¿vale? Todo el mundo nos pone una etiqueta siempre. Que no debería ser así, porque no debería ser el leitmotiv de ninguna relación laboral, pero es algo contra lo que no podemos luchar. Ayuda a la reintegración eficaz del trabajador, porque si se acorta, pues se puede incorporar antes y ya la empresa deja de sufrir las inconveniencias de tener un puesto sin cubrir, ¿no? Y hay un equilibrio económico ya que se controla el pago se controla muy bien el pago de ese complemento, ¿no? Intentando evitar que se alarguen mucho las bajas y que se esté pagando mucho tiempo ese complemento para alguien que no está trabajando, que no es
que no es algo agradable para la empresa, aunque a priori está ahí en el convenio, está regulado en el artículo 33 y parece como que Mercadona es oh, pero en el fondo estamos viendo que es oh, pero con muchas cositas, ¿no? Bien, yo lo digo así para que se me entienda y tampoco, no me quiero meter tampoco en Mercadona, lo digo, lo voy a repetir, no tengo nada en contra, pero gracias a Mercadona y a la redacción de este convenio tenemos este caso práctico tan interesante, ¿vale? Como sombra, pues bajo nuestro punto de vista para Mercadona, los puntos que no están valorando bien es la conflictividad laboral, porque ante esa ambigüedad de criterios, pues los trabajadores se pueden sentir muy molestos. Pedir aclaraciones, que se le explique por qué no cumple los requisitos, exactamente que se le dé detalle. Un coste administrativo, porque evidentemente va a tener aquí, con ese servicio médico, controlando a cada trabajador, pues tiene un coste, evidentemente. Las empresas que no tienen ese servicio médico se están ahorrando pues todo el presupuesto de ese médico, ¿no? El salario del médico, la seguridad social de ese médico y todo lo que es que tiene que tener el médico para poder trabajar, ¿no? Y después, a nivel empresarial, su imagen pues puede percibirse desde algún punto de vista pues como muy restrictivo o muy controlador, etcétera, ¿vale? Bien, desde el punto de vista del trabajador, vemos que esto es un análisis light. Ahora vamos a hacer un análisis un poquito más potente, ¿vale? Porque esto es lo que queremos, básicamente, ¿no? Que se trabaje ahí el análisis, que lo veamos, ¿no? Que esto no significa que después nosotros le vayamos a poner una etiqueta a Mercadona. A mí me da igual, Mercadona, me da igual todo. Yo soy simplemente un asesor y leo y interpreto y ayudo a mis clientes y ya está. Yo no me posiciono nunca en si hay algo bueno o hay algo malo, sino simplemente si se cumple o no se cumple la norma, si se puede buscar un beneficio o no, ya sea el cliente, la empresa o el trabajador, y punto. Esa es nuestra tarea, no hay otra cosa, ¿vale? Eso es lo que tiene que ser. Eso yo creo que es la ética de trabajo y la profesionalidad. No nos posicionamos ni nos ponemos en el lugar de nadie. Somos un agente externo que colabora y ayuda e intenta llegar a acuerdos y entendimientos y a soluciones, nada más. Vale. Para el trabajador, parece ser que hay muy positivo el hecho de que te paguen el 100%, aunque tú estés de baja médica, ¿no? ¡Guau, qué guay! Tenemos una protección social que va más allá, ¿no? Una social se refiere social es un término que se refiere al orden social, ¿no? A la jurisdicción social, de las relaciones laborales, esa parte del ordenamiento jurídico que regula las relaciones laborales, las relaciones empresa-trabajador, o sea, esa protección social mejorada y, hombre, un apoyo médico extra, ¿no? Genial. No solo tenemos a la mutua y a nuestro médico de cabecera, sino que tenemos otro médico más que se preocupa por nosotros, que nos ayuda, que nos da consejos, que nos puede dar pautas para mejorar. O sea, esta es la parte súper súper bonita, súper que está genial, ¿no? Pero evidentemente también hay una parte que dices, oye, aquí hay una ambigüedad muy clara en la redacción del artículo. Es que, claro, como no lo habéis leído, pero si lo leéis, os daréis cuenta de esto, ¿no? También me gustaría que alguien, si tiene claro a lo que se refiere con el asentismo, lo del 2%, el tiempo estándar, todo eso, que si lo sabe que lo ponga, porque si lo sabe ya de buena tinta, porque es algún trabajador o lo que sea, o alguien que ha estado ahí trabajando y lo controla bien y lo pone y lo aclara y así nos ayuda para que otra persona que esté en esa situación lo sepa y lo conozca, pues maravilloso, nos ayudará, lo aplaudiremos y pondremos ese comentario arriba con 5 estrellas, ¿no? Ambigüedad peligrosa. No se define claramente qué cuenta como asentismo. Ya lo hemos dicho, trabajadores dicen, ¿y esto qué es? Presión para trabajar enfermo, ¿no? El 2% del asentismo puede disuadir al trabajador de coger bajas que pueden ser necesarias, ¿no? Porque dirá, uff, voy a perder aquí dinero, no me encuentro bien del todo, pero voy a ir a trabajar, ¿vale? Eso es una parte un poco difícil de tragar, eso, ¿no? Los criterios subjetivos, hay mucha subjetividad aquí, nada de claridad. Reiteración, tiempo estándar, estas expresiones, estas palabras en los artículos, ¿no? Este artículo, la redacción de este artículo, pues carecen de definición. Yo no lo veo claro y creo que nadie lo puede ver claro, salvo la empresa que tendrá sus criterios, como esos criterios internos secretos en un baúl que los abren y salen de allí telarañas, etcétera. Pérdida retroactiva, ¿no? Un solo proceso puede anular el derecho a futuros complementos, claro. Si la propia IT o una IT anterior
hace, digamos, que si por la dolencia vuelves a caer enfermo otra vez, esa situación te puede incapacitar y también te puede imposibilitar a que cobres el complemento en un futuro, ¿vale? Y por otro lado, también el trabajador puede ver que hay un control excesivo, porque si ya tienes el control de tu médico de cabecera más el de la mutua, meter otro control médico más de la empresa, pues a lo mejor un poco, no sé, ¿vale? El trabajador puede ver como que se están entrometiendo mucho en su intimidad a nivel de salud, ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestra valoración general de la redacción? Pues que básicamente esto es lo que realmente perseguimos, ¿no? En este perseguimos e insistimos, que es lo que se debía hacer en la universidad. Señores de la universidad, si alguno de ustedes está viendo este vídeo, que espero que sí, algún profesor, alguien que esté en algún departamento que tenga cierta capacidad para decidir que poner ese granito de arena, trabajen con estos casos prácticos, acudan a nosotros que somos profesionales para que les apoyemos y puedan brindar posibilidades y oportunidades a los alumnos, ¿vale? Porque al final la universidad debe ser el trampolín a la empresa, a la vida profesional, pero con posibilidades reales de empleabilidad, no que lleguen con un título que la gente piensa que con un título ya eres Dios reencarnado en la tierra y resulta que eres, no voy a decir la palabra, no tienes ni puñetera idea de nada, ¿vale? Entonces, falta de definiciones precisas, ya lo hemos dicho. Criterios discrecionales, hay mucha discrecionalidad. La discrecionalidad significa que es algo que la empresa puede decidir cómo lo interpreta, cómo lo aplica, quién se lo da, quién no se lo da. Discrecional significa que es a tu criterio, ¿vale? Si no os queda clara la palabra, la podéis buscar perfectamente en el diccionario, ¿vale? Efecto disuasorio perverso, ¿no? Ya que hemos dicho que puede fomentar el presentismo incluso estando enfermo. El presentismo es cuando estás yendo a trabajar o te estás quedando a trabajar cuando realmente no deberías ir a trabajar, ¿vale? El presentismo se da en muchas empresas, grandes sobre todo. E inseguridad jurídica. Este debería ser el título de este vídeo. Inseguridad jurídica debería ser el título que está en todos los lados, en todos los comentarios, en todo debería ser esto. Inseguridad jurídica porque bajo nuestro criterio y hemos dicho no tenemos nada en contra de Mercadona, pero aquí no hay nada de seguridad jurídica, ¿vale? Esas condiciones son vagas y pueden generar conflictos interpretativos de todo tipo. Aspectos positivos, pocos bajo nuestro punto de vista. Lo de esa generosidad del 100%, ¿vale? Ya sabemos que no sabemos cómo se puede obtener en el caso de que se perciba ese complemento en el segundo caso, hemos dicho. Y que, bueno, pues que si eres un buen trabajador, pues te premia, ¿vale? ¿Cuáles son nuestras recomendaciones o qué sería lo deseable? Yo no quiero dar recomendaciones a nadie, ¿vale? Tampoco quiero que se me interprete así, pero la recomendación o lo que nosotros pediríamos es que se diese una redacción con más precisión, se definiera más claramente algunos términos, como por ejemplo asentismo, esos criterios objetivos de como reiteración y tiempo estándar, pues son muy difíciles de objetivar, vamos a decirlo así. Ese procedimiento de revisión de decisiones y ese periodo de cómputo del asentismo anual, pues que eso se tiene que clarificar un poco más, ¿no? En resumen, es una buena intención por parte de la empresa y de las partes que han negociado ese convenio, pero bueno, básicamente Mercadona, que es la que lo va a pagar, pero la ejecución podría mejorarse mucho y esto se aplica en nuestro día a día de una manera esto mismo, lo de que la intención es que yo digo que es buena porque realmente parece como que se quiere ayudar al trabajador, pero la realidad muchas veces es que es todo un disfraz, ¿vale? Al final no es maquillaje, ¿vale? Eso no sirve, no es claro. Entonces, el equilibrio entre proteger al trabajador y los intereses empresariales está descompensado, bajo nuestro punto de vista, hacia la empresa por la ambigüedad de los términos, ¿vale? Y ahora vamos a dar una vuelta de tuerca más fuerte, más potente, donde vamos a hacer un análisis más crítico y más demoledor, ¿vale? Insisto, señores Mercadona, no tenemos nada en contra de ustedes, ¿vale? Pero sí que queremos que los estudiantes aprendan y que entiendan la dificultad de esta profesión, por lo cual es que este caso es maravilloso, ¿vale? Señores, muchísimas gracias desde aquí. Me parece un artículo redactado de una manera tan ambigua y tan discrecional que, con todo el máximo respeto, yo les entiendo a ustedes que quizás ese era su objetivo y se han posicionado y lo han hecho así. Perfecto, genial.
Si a ustedes les sirve, les ayuda y a la gestión del personal, pues maravilloso. Si estadísticamente es mucho mejor que otras empresas tener redactado el artículo así, pues oye, estupendo, chapó, ¿no? No es la manera, digamos, más lógica de redactar este tipo de artículos, sobre todo con este punto tan crítico, tan delicado, pero bueno, es lo que hay. Este análisis lo hemos llamado nosotros el teatro de la generosidad empresarial, ¿vale? Aquí usamos metáforas, hay que entenderlo, ¿vale? Para darle un poco de hype también a este vídeo y que, oye, porque nuestros televidentes, nuestros oyentes, pues puedan un poco también tener ese salseo y disfrutar y encontrar aquí algo que sea interesante, porque si lo hacemos en plan teórico como una clase de universidad, pues entonces ¿para qué sirve esto? ¿No? Va todo en contra de lo que es el espíritu de lo que pretendemos. Entonces, artículo 33 del convenio. Es un poco teatro, mucho teatro, bastante teatro, es un teatro, ¿vale? Mucha ambigüedad. Hay aquí una gran estrategia deliberada para no definir el absentismo, para que la palabra reiteración o tiempo estándar sin más ayuda, sin más redacción, pues evidentemente sea muy difícil, digamos, de clarificar para el trabajador y para, por tanto, la empresa, pues tiene ahí su estrategia para aplicar la discrecionalidad al 180% o al 1000%. Colaboración necesaria es otro de los términos que están ahí que no aportan mucho. Parece como que hay un poco de chantaje o un poco de presión médica encubierta, ¿vale? Para que el trabajador pues sepa que tiene ahí otra parte, un médico, pero que este ya es un médico que sí que está dentro de la empresa, porque el médico de la mutua o el médico de cabecera, bueno, pero es que el de la empresa es un trabajador de la empresa y te está controlando, te está llamando y tal, ¿vale? ¿Cuál es el resultado de esta estrategia en la redacción que es totalmente deliberada y que los sindicatos sorpresivamente pues han aceptado? Es que Mercadona puede denegar el complemento a voluntad mientras aparenta ser muy generosa, ¿vale? Y además con sus propios criterios que no están nada claros. ¿Qué es lo que le pasa a esta chica que me decía? Pero entonces, ¿por qué no he cobrado yo el 100% si yo normalmente no falto a la empresa, colaboro con el médico? Normalmente solo suelo faltar cuando tengo que llevar a mis hijos al médico y no es tanto como pareciera. Yo siempre he cumplido con todo lo que me dicen, ¿sabes? Me llevo bien con mis compañeros, soy una buena trabajadora, pero resulta que no cobro el 100%. Pues entonces, claro, aquí tiempo estándar, a lo mejor es el tiempo estándar la variable que le ha fastidiado a ella, porque claro, no sabemos, ¿no? El motivo de su baja, el que era yo lo sé, pero no lo voy a decir aquí, evidentemente. Y eso, pues Mercadona a lo mejor estaba considerando sin saber, porque claro, Mercadona no puede saber nunca el motivo de la baja, salvo que el trabajador se lo diga. Esto es un tema también importante que no lo hemos hablado, pero esto podría ser objeto de otra formación práctica, que sería súper interesantísima. Pues claro, el Mercadona aquí, ¿cómo va a saber cuál es el tiempo necesario si el trabajador no le dice qué es lo que tiene? Porque no está en la obligación legal de hacerlo, porque le protege básicamente la Constitución, con su derecho a la intimidad, que es un derecho fundamental, está ultra protegidísimo. ¿Cómo va a saber cuál es el tiempo estándar? ¿Vale? Esto es de chiste, pero bueno, en fin. Básicamente, podríamos decir que con la redacción de este artículo se vacía de contenido ese derecho al complemento del 100%, ¿vale? Esta expresión de vaciado de contenido se utiliza mucho en el derecho. Vaciar de contenido un derecho con la redacción de algún artículo o de lo que sea. Es muy interesante. Os invito a que investiguéis y veáis lo que significa, buscarlo en Google, ¿vale? O usar la inteligencia artificial, si no pasa nada. Que es el vaciado de contenido de un derecho, ¿no? Y es como parecemos aquí utilizamos como titulares de estos de tipo de X o Twitter antiguamente, ¿no? Algo así como muy hype, la trampa perfecta, parece una película de Hollywood, ¿no? Si tenemos incapacidad temporal, ¿no? El absentismo, ¿qué probable interpretación por parte de la empresa tiene este término, ¿no? Que se ha metido ahí en la redacción del artículo? Pues que el trabajador, si se pone enfermo más de 4 días al año, ¿vale? Y utilizamos ese propio absentismo de la IT
¿no? Para evaluar ese asentismo, ¿no? Valga la redundancia, repugnancia, como lo queramos llamar, si esos propios días de enfermedad que está el trabajador, digamos, sufriendo, ya sirven para ver si se cumple o no se cumple ese asentismo. Básicamente, como habla del 2%, el 2%, si calculamos el 2% en términos de la jornada, que está regulada en el convenio, pues claro, decimos, ¿cuánto es el 2% de la jornada? Pues X horas. ¿Y esos días cuántos son? Pues 4 días, 5 días. Pues se podría interpretar que si estás más de 4 días de baja ya, pues perderías podría ser, ¿no? Una interpretación, el derecho al complemento, ¿no? Con lo cual, ¿cuál es el mensaje subliminal que está ahí claramente escondido? No te pongas enfermo o... ¿Vale? Esto pues sería perverso, ¿no? Ya que convierte ese derecho social, ¿no? El derecho que tiene el trabajador a recuperarse en un castigo. Después también vemos un poco de marketing laboral, ¿vale? Otra gran expresión muy hype, muy de titular, en contrapunto con una realidad que es aplastantemente brutal, ¿no? Que es lo que vende Mercadona, pues que complementamos tu salario al 100% por enfermedad, marketing súper chulo. Señores de Mercadona, no se lo tomen a mal, por favor, ¿vale? Tenemos que hacer un análisis crítico y tenemos que crear un vídeo que haga pensar a la gente, porque si no, entonces estamos siendo un poquito manual de biblioteca con polvo, ¿vale? Con polvo y telaraña. Entonces, la realidad oculta que se podría ver aquí es que te complementamos solo si casi nunca enfermas, colaboras con nuestros médicos y nosotros arbitrariamente decidimos que tienes derecho a ese complemento, ¿vale? El objetivo real de la redacción que se le da a este artículo de un punto de vista ya crítico al 100% o más es reducir los procesos de baja reales que existen, ¿no? Por presión absoluta y psicológica, ahorrar costes y quedar bien de cara al exterior, ¿vale? Otro titular interesante, guerra psicológica contra el trabajador. ¿Por qué? Porque esta redacción podría, digamos, ser una arquitectura o una estructura de efectos que son maquiavélicamente están pensados o diseñados, ¿no? ¿Para qué? Pues para que el trabajador estuviese presente aunque estuviera enfermo, eh, para que el propio servicio médico, que tiene un código deontológico del médico, pues fuera como una especie de defensor ahí, un poco presionando al trabajador, ¿no? Y haciéndole, pues, que, oye, esto no es nada, puedes trabajar, no tengas problemas, te puedes tomar esta pastilla, te puedes tomar este tal, o hacerte este tratamiento y tal. Y también, pues, hacer que el trabajador estando en baja médica tenga un estrés añadido que no realmente no le aporta nada a esa enfermedad, ¿no? A ese proceso de baja, ¿no? Con mucha ansiedad, pensando en esos días y en ese descuento económico, y dejar al trabajador en una situación de mucha vulnerabilidad, ¿no? Entonces, aquí, si vamos todavía mucho más allá, podríamos ir incluso ya a ver o a detectar o a poder definir con claridad una violación de derechos, por ejemplo, pues a una discriminación por salud. Básicamente eso sería, digamos, la manera más resumida y yo creo que clara de poder decirlo, ¿no? Y de expresarlo. Discriminación por salud, una presión médica indebida y mucha inseguridad jurídica también, ¿vale? Mucha inseguridad jurídica. Aquí en este caso yo creo que no, quizá lo más razonable, si no lo querías haber dado, no lo hubieras regulado y ya está. Hubieras dejado la regulación de base de la seguridad social y punto. Y ya está, y no pasa nada. ¿Vale? Y el trabajador que entre comillas, se las apañe y que ya vea lo que hay. O sea, no hay obligación de regular un complemento al 100% si es tan difícil interpretar cuando tienes derecho. ¿Vale? Entonces, bueno, y básicamente penalizar a los trabajadores. No quiero tampoco extenderme mucho más, pero es que penalizar a un trabajador, por ejemplo, con una enfermedad crónica, ¿vale? También se podría decir que se está vulnerando el principio de igualdad,
¿vale? Y establecer una clasificación de trabajadores que ya hemos dicho antes, de primera y de segunda. Eso está en todas las empresas, ¿vale? No ya por el motivo de las bajas, sino por otra serie de circunstancias, ¿vale? Así que, bien. O sea que básicamente se podría decir otro titular, la ingeniería del engaño, ¿vale? Porque se utilizan unas técnicas de manipulación muy, muy interesantes, ¿no? Desde el punto de vista psicológico como, y lingüístico también, ¿no? Se utiliza el lenguaje eufemístico, existe también, o se podríamos deducir una falsa generosidad y una transferencia también de culpa, ¿no? Colaboración parece que quiere decir sometimiento. Seguimiento médico lo que quiere decir es que tiene que haber ahí un control empresarial al 100% a fuego. Y ese complemento es como una migaja que te quedó condicionada, ¿no? Y se transfiere al trabajador también la culpa. Si estás de baja médica y no colaboras, es tu culpa y por eso no has de cobrar, ¿no? Y si tienes mucho asentismo, pues resulta que eres un irresponsable. Pero es que ese asentismo, ¿a qué se debe? ¿A que el trabajador es un tarambana y es un vividor y es una persona que pasa de todo o es que tiene algún tipo de problema? ¿Vale? Porque no todos los seres humanos tenemos la misma salud ni gozamos de la misma lozanía. Entonces, vamos a verlo, ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestro veredicto final? ¿Vale? Espero que el vídeo, a pesar de ser largo, se vea, pues, con interés y se entienda que, claro, esto está pensado para los estudiantes, ¿vale? Que no tienen estas ideas. Entonces, se debe de profundizar en cada aspecto y se debe de hablar con esta coloquialidad, ¿vale? Yo puedo hablar de otra manera, pero creo que para este público es lo más idóneo. Y si esto lo ve cualquier trabajador de Mercadona, pues creo que lo va a agradecer también, que se le hable con tanta claridad y se va a ahorrar posiblemente pues el tener que pagarle la consulta a un asesor o un abogado laboralista, ¿vale? O hablar con un sindicato. Pero, señores de Mercadona, también, no sé, aquí hay que uno verse, mirar hacia adentro, ¿no? Y decir, pues a lo mejor puede ser que sí. Pero bueno, yo creo que interesa la ambigüedad, porque le interesa muchas veces a las partes esa ambigüedad en una negociación, la verdad. Entonces, nuestro veredicto final es que el artículo 33 es una obra maestra de manipulación, ¿vale? Con el máximo respeto, vuelvo a decir, ya que existe una apariencia de beneficio social, una realidad que realmente es una herramienta de control para ahorrar en costes, que existe una ambigüedad deliberada para aplicar de manera arbitraria, ¿no? Esa regulación de ese complemento y que el objetivo es presionar al trabajador para que se recupere o se incorpore antes, ¿no? Manteniendo esa buena imagen de que, oye, pagamos el 100%, ¿no? O sea, que se podría decir que en cierta medida podría ser una especie de fraude de ley muy bien ejecutado en la posición de Mercadona, lógicamente, no en la posición del trabajador, porque se le ven las costurillas, ¿no? Al artículo. De manera que el Mercadona pues consigue un titular positivo en prensa, reducir los procesos de IT o la duración de los procesos de IT, ahorro económico y tiene el control total sobre cómo aplica y paga ese complemento. Y el trabajador, por el contrario, tiene mucha inseguridad jurídica, mucha presión psicológica, arbitrariedad en la aplicación del derecho y puede percibir, o yo creo que percibe un regalo que probablemente pues va a ser muy difícil, ¿no? Es como una carta a los Reyes Magos que los Reyes Magos nunca te van a traer, básicamente, ¿vale? Entonces, ¿qué se podría decir entonces aquí como conclusión? Hay llegado a este punto, que es publicidad engañosa, legalizada en forma de convenio, y básicamente un manual de cómo vaciar de contenido un derecho social manteniendo las apariencias. Vaciar de contenido creo que es algo que deberíais de investigar por vuestra parte, ¿vale? Para que entendáis también esto, os dejo eso como ejercicio y creo que hasta este punto pues hemos hecho este análisis muy práctico, ¿vale? No he querido, podía haber puesto las nóminas de la trabajadora para que vierais lo que cobraba un mes en el que no estaba en IT y después cuando estaba en IT y que vierais cómo no llegaba a cobrar el 100% de ese segundo complemento que tenía sin aparentemente saber el motivo por el cual no se le paga, ¿vale? O sea, está claro que algún criterio secreto no había cumplido, ¿vale? Con lo cual, espero que este vídeo os haya gustado. Estaría interesante que si queréis seguir viendo este tipo de contenido, que dierais un like al vídeo, que os suscribierais al canal también
y que lo compartierais si creéis que puede ser interesante para cualquier persona de vuestra familia, un compañero o compañera de la facultad o para quien os dé la gana, ¿vale? Sobre todo para básicamente ver que esto tiene interés, que ayuda y que tiene relevancia. Así que, oye, pues como dicen por ahí, que destrocéis el botón de los likes, porque tiene que ser así, que os suscribáis a saco, porque yo tengo mogollón de casos prácticos de los que podemos hablar y desentrañar. Y después en la caja de la descripción de este vídeo, pues voy a dejar los enlaces interesantes. Sobre todo, para que podáis contactar conmigo directamente. Yo no estoy detrás de 20.000 personas. A mí me veis aquí, podéis hablar conmigo. Yo os voy a dejar seguramente mi teléfono, mi correo electrónico, me podéis escribir sin ningún tipo de problema. Siempre os vamos a responder, aunque a lo mejor no respondamos muy rápido, ¿vale? Porque aquí estamos trabajando y también tenemos mucho estrés y muchos plazos. Y esto es parte de este trabajo, ¿vale? Pero bueno, a nosotros nos gusta aportar nuestro granito de arena y queremos acabar con ese sistema universitario teórico, decimonónico, aburridísimo, que realmente al final lo que hace es que el estudiante salga al mercado laboral y sea un pardillo con un título, ¿vale? Un currículum vitae vacío y un titulado ultraprocesado. Un ultraprocesado es aquello que está compuesto por muchos ingredientes pero que realmente no tiene ningún valor nutricional. Pues básicamente vuestro currículum cuando termináis la universidad es eso. Un currículum vitae ultraprocesado, sin alimentos, sin nutrientes y que no aportáis nada. Conseguís trabajo con mucha facilidad, pero después no aguantáis en los trabajos o las empresas no os valoran o os ponen a hacer otras cosas que no os hacen crecer y progresar, ¿vale? Entonces, esto solo se evita cultivando la práctica profesional. Yo siempre invito a lo que es el camino paralelo, que es estudiar a nivel teórico, porque no os queda más remedio. Si queréis dedicar a esta profesión, tenéis que tener la titulación como un médico, como un arquitecto, ¿vale? Como un ingeniero. Pues esto es igual. Pero que si no tenéis el dominio de la parte práctica, pues a efectos reales sois pues un poco unos super mega pardillos absolutos, ¿vale? Entonces tenéis que tener esta picardía, este conocimiento, esta capacidad de pensar, esta crítica. Además, ahora tenéis muchísimas herramientas que nosotros no teníamos cuando estudiábamos, ¿vale? Como por ejemplo la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, usada bien, por supuesto, os puede ayudar a clarificar y a entender muchos aspectos de regulaciones que son un poco complejas, ¿vale? De artículos, de complementos de este tipo, os ayuda muchísimo y podéis pues pedirle que os interprete cosas o que os ponga ejemplos para que lo podáis entender, que os ayude a interpretar sentencias que tienen ese lenguaje tan pesado y tan dificultoso y esa terminología y esas frases que parece que la redactan solo para que lo entiendan los jueces nada más, ¿vale? Pero bueno, que es normal que con el paso del tiempo, con la experiencia, aprenderéis a entenderlo, pero ahora no, pues utilizar esas herramientas, ¿vale? Que están ahí para algo. Así que nada, voy a cortar ya este vídeo porque se ha hecho larguérrimo, pero muy interesante bajo mi punto de vista. Ya me hubiera encantado tener algo de material de este tipo cuando yo estudiaba para poder entender y conocer todo esto. Así que bueno, me despido de todos vosotros. Saludo desde aquí a todas las personas que trabajan en los servicios médicos de Mercadona, en la parte de administración de personal, al dueño de Mercadona. Gracias por darme este material tan bueno para mis alumnos. Eh, al resto de personas que no sean trabajadores de Mercadona, sino que son los estudiantes, etc., pues también saludaros y deciros que prepararemos más material, ¿de acuerdo? Así que nos vemos en la próxima. Un saludo y a darle duro.